Oye, es un honor tenerte aquí, de verdad, Lucas. Estamos con mi compañero Rafael Puertas y con mi compañera Gemma Rivera muy ilusionados aquí en España de empezar este proyecto. Y pues mira qué bien empezar el primer ciclo de entrevistas contigo. Entonces, Lucas, espero que estés bien y me gustaría que nos explicaras qué es la Ley de Educación Emocional. Bueno, fantástico, Albert, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar a responder las preguntas, quería agradecerles a tu persona, a Rafael, a Gema también, que están ahí haciendo un hermoso trabajo. La verdad es que me enorgullece, me honra lo que están haciendo por el viejo continente, llamamos aquí en América. Así es que muy feliz, muy contento de esta oportunidad. Bueno, te cuento que yo no veo tu cara. Ha quedado en negro, pero me alegro que se escuche y que me veas. Así que yo continúo, como si todo Sí, estuviese yo te perfecto. veo. Si el público no nos ve, que lo escriba, pero en principio yo estoy viendo a los dos. Ah, bueno, entonces si vos ves, creo que debe estar bien. Lo importante es que esto quede también grabado en tu feed, así es que no va a haber Sí, problema. claro. Bien, bueno, Albert, entonces, ¿qué es la ley de educación emocional? Es una legislación que establece que se trabaje el aspecto emocional en el sistema educativo formal. Eso es la ley de educación emocional. A ver, el articulado, porque las leyes tienen artículos, no son muy específicos. Lo que en general la ley propuesta originalmente lo que establece es que se trabaje transversalmente la educación emocional, esto significa en forma conjunta con otras asignaturas, y también en un futuro crear un espacio curricular para tal fin. Ese es el espíritu de la ley, es decir, que haya una, así como está la hora de matemática, de lengua, de historia, que también esté la hora de educación emocional, porque es, desde mi perspectiva, es importante que esté ese espacio curricular. Hay preguntas, hay actividades, hay técnicas que requieren tiempo, que requieren poder profundizarlas y no se podría dar si solo se da en forma transversal. La mayoría de los autores, en esto tengo que reconocer, la mayoría de los autores de educación emocional proponen que se trabaje solo transversalmente, considerando que las habilidades emocionales no son un aspecto teórico, sino que son justamente habilidades, deben ser ejercitadas, y lo cual suscribo, me parece perfecto. Sin embargo, hay ciertos contenidos, hay ciertos aspectos que merecen un espacio particular, que ni siquiera es el de educación sexual integral, sino que debe ser el de educación emocional, para poder profundizar. Por eso yo soy uno de los pocos defensores de, además del espacio transversal, del espacio curricular o del espacio vertical, para poder trabajarlo en profundidad. Y bueno, concretamente la ley contempla esto, que se dé ese espacio en las escuelas. Y esto es muy importante, Albert, aclararlo. ¿Cuál es el objetivo de la educación emocional? Y básicamente desarrollar habilidades emocionales, que es lo que nos va a poder combatir a futuro o evitar muchos de los problemas, porque un chico que hoy tiene una adicción o tiene problemas de violencia o sufre baja autoestima o tiene una depresión, en realidad en el fondo subyace una mala gestión de las emociones. Entonces, la idea es no esperar a que enfermen las personas, sino adelantarnos brindando estas tecnologías en las escuelas. Ese es el espíritu de la ley de educación emocional. Así, Lucas, la ley de alguna manera promueve que se haga educación emocional en las escuelas y también hay formación del profesorado y hay algo también para los padres y madres. ¿Cuáles son los pilares de la ley de educación emocional? Ah, claro, perfecto. Gracias por mencionarlo. Estaba dándolo, por supuesto, eso. Bueno, el caso es que la educación emocional es comprensiva de la complejidad de los sistemas, es decir, no es una mera estrategia pedagógica. La educación emocional es una estrategia educativa de promoción de la salud y que trabaja con el contexto del alumno y de las alumnas. Es decir, no solo buscamos trabajar con los alumnos para desarrollar estas habilidades emocionales, sino que para llegar a ellos tenemos que ocuparnos de su contexto. Entonces, el otro pilar es Escuela para Padres de Educación Emocional. Es incluir a los padres en estas estrategias educativas para que ellos tengan herramientas sobre
cómo gestionar sus emociones, de modo que puedan ser adultos referentes de calidad, porque los chicos aprenden fundamentalmente del ejemplo que les damos. Entonces, trabajar las emociones de los padres, a su vez, los padres tienen que tener herramientas básicas sobre la crianza de sus hijos, es decir, cómo poner límites sanamente, nutrición emocional, que es lo que genera la autoestima en los chicos, la importancia del amor y cómo eso es la base de la autoestima, ciclos vitales familiares, experiencias de duelo, cómo gestionar el enojo por parte de los padres, en fin, un montón de aspectos que hacen al clima emocional familiar. Otro pilar fundamental es ocuparnos de la salud emocional del propio docente, del propio educador, que este es el tercer pilar, educación emocional de docentes. Es que nadie puede dar lo que no tiene, entonces tenemos que ocuparnos primero de los docentes para que ellos puedan trabajar escuela para padres, es decir, impartir talleres a los padres 3 o 4 veces al año, dando talleres a padres, como también haciendo una planificación de educación emocional en las aulas con los alumnos. O bien, supongamos que sea un docente de matemáticas, bueno, ese docente tiene que gestionar sus emociones, pero poder hacer una planificación transversal, es decir, a los contenidos de matemáticas, transversalizar la educación emocional. Entonces, acá quedan conformados tres pilares: alumnos, las familias y los docentes por su parte. Que déjame contarte, Albert, aquí en Argentina tenemos casi un 30% de licencias en el cuerpo médico por partes psiquiátricos y por partes médicos. Esto habla a las claras de que no nos estamos ocupando de la salud emocional de los educadores, y esa es la variable fundamental para tener una educación de calidad. Y el cuarto pilar es educación emocional en las relaciones interpersonales. Esto es ocuparnos de las escuelas en lo que es la comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo. Es importantísimo que los directivos tengan habilidades de liderazgo, desarrollen estrategias de liderazgo para poder motivar a sus docentes, para poder resolver conflictos, hacer bajadas de información claras. Todo esto aceita la máquina educativa, es decir, cuando hay un buen liderazgo, hay buena comunicación, hay mejor clima emocional en la escuela y eso termina impactando positivamente en los alumnos. Entonces, la educación emocional, ya te digo, a través de la ley buscamos que llegar a todas las escuelas, pero contempla trabajar estos 4 pilares: alumnos, familias, docentes y organizaciones educativas. Me parece súper interesante que se incluyan sobre todo las familias, ¿no? Porque gran parte del proceso educativo, del impacto educativo que tienen los chavales, son a través de los padres y de las madres, ¿no? Y no tiene sentido que se haga educación emocional en una escuela y que luego los niños, las niñas lleguen a casa y se les griten, ¿no? O se les traten mal. Entonces, me parece fantástico, además, la idea que dices de que sean 3 o 4 talleres al curso, ¿no? Que sean interesantes para los padres y las madres. Así que fantástico, Lucas. Entonces, quisiera también preguntarte cómo puede una ley como esta, cómo puede cambiar, o sea, de alguna manera se integra la educación emocional en las escuelas, en el sistema educativo. ¿Qué impacto social puede tener esto? ¿Cómo puede cambiar un país esta ley? Bueno, si consideramos que esta ley sea una ley vigente, viva, acá en Argentina hablamos de ley muerta cuando solo queda en el papel, una vez que se aprueba y no se lleva a la práctica. En el caso de que esta ley se apruebe y sea una ley viva, sea una ley realmente ejercitada en las escuelas, la ecuación respecto del impacto social es simple. Si nosotros llegamos a todas las aulas en este caso España, de toda España, trabajando con actividades muy simples, lúdicas, preguntas muy simples como ¿qué sentís hoy? ¿Cómo identificás cada emoción? ¿En qué momento sentís tristeza? ¿En qué momento sentís enojo? ¿Cuál es tu estrategia para gestionar esas emociones? ¿O cómo ayudar a una persona que está sintiendo tristeza? Si esto se lo preguntamos a niños, desde niños, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que la carrera de la vida la inicien con más recursos. Es decir, posiblemente un chico de 5 años todavía no esté, o de 4, quizás no esté
con lo que un adulto puede decir con problemas o dificultades. Si bien ellos tienen sus angustias y es un mito pensar que la infancia es una etapa feliz o libre de conflictos, en realidad eso es un mito de la psicología que siempre los psicólogos buscamos desterrar, que es los chicos tienen su sufrimiento, los chicos tienen sus miedos, tienen sus tristezas, solo que a veces puede ser porque se perdió un muñeco o papá se fue por una semana y eso ellos lo viven como una gran pérdida. Entonces hay que desterrar ese mito y entender que tienen esas dificultades. Y lo que el sueño, la ecuación es, si ellos empiezan a hablar de sus emociones, a expresar, a reconocerlas en primer lugar, tener recursos para reconocerlas, expresarlas asertivamente, gestionarlas, y esto lo practicamos durante el correr de los días, porque la estrategia debe ser cotidiana para lograr los cambios. ¿Qué vamos a lograr? Que cuando ellos tengan un problema, una dificultad, o en la adolescencia, cuando concretamente llegan las etapas en las que toman decisiones que muchas veces marcan la dirección que va a tomar la vida. Hay chicos que se inician en la delincuencia, en los primeros años de la adolescencia, se inician en el consumo de drogas, en conductas de riesgo, que a veces terminan lesionando sus vidas, en problemas alimenticios con el culto de la imagen, trastornos de diferentes tipos. Insisto, tienen por común denominador esa mala gestión de las emociones. Entonces yo creo que nuestro impacto sería muy positivo, a una escala muy significativa, muy significativa, porque al trabajar con la salud, es decir, con el chico sano antes de que enferme, estaríamos teniendo un impacto directo hacia la totalidad de una generación futura. Es decir, escuché esto bien, Albert, es decir, estaríamos teniendo un impacto hacia la totalidad de una generación futura. Si esa generación la equipamos con habilidades emocionales, estoy seguro que van a estar más preparados ante posibles pandemias, ante diferentes catástrofes o dificultades que puedan venir, que podamos tener y que seguramente vamos a tener en el siglo XXI. Entonces, el impacto positivo creo que es inmenso realmente porque es impactar a toda una generación. Y impactar a toda una generación implica un quiebre o un cambio en lo que son las costumbres, porque esto puede generar, institucionalizar algo. Entonces, a partir de X generación, supongamos de las generaciones de 2 años aquí a futuro, desde ahí en adelante, todas las generaciones siguientes van a estarse nutriendo de este recurso, con lo cual podemos generar un grandísimo impacto que tiene consecuencias en disminución de la violencia, porque personas satisfechas tienen menos índices de violencia, tienen menos consumismo, menos consumo de medicamentos. Hay que reconocer, hay que entender de que en la actualidad las drogas más vendidas son los medicamentos que buscan tapar emociones y promover otras emociones. De modo que esto, si lo logramos hacer naturalmente, vamos a estar combatiendo toda una serie de adicciones, de problemáticas que, insisto, tienen por común denominador esa mala gestión emocional. Así es que yo creo que el impacto sería a grandísima escala, a un costo muy bajo. Esto lo deben saber también los gobernantes, y además los beneficios son sustentables, porque cuando una persona desarrolla estas habilidades ya quedan en la persona. Entonces no es fácilmente proclive a caer en el consumo de drogas, en la violencia, porque cuando uno empieza a funcionar a un nivel superior, como sabemos en la psicología, no volvemos atrás. Es decir, una flor que florece ya no puede volver atrás, ya no puede desflorecer. Eso también en la biología es una máxima. Entonces, cuando algo empieza a funcionar a una adaptación superior, a un nivel superior, ya no puede volver atrás. Con lo cual yo estoy soñando con un verdadero cambio a gran escala, un verdadero cambio de un país, y con el cambio de quizás con el tiempo, ¿no? Con el correr de los años, quizás todo un continente, y así ahora con las redes sociales y con la conectividad que tenemos, podemos lograr un verdadero impacto a grandísima escala a nivel mundial, que ese es nuestro sueño también. Por eso está el proyecto Cicatrizando América Latina y Cicatrizando el Mundo, que es el que tenemos con la gente de Ecuador, con la Declaración Internacional de Guayaquil, que busca que se haga educación emocional en todos los países. Así es que, por lo menos en la idea está este sueño. Ahora, en nuestra tarea divertida, nuestro juego, nuestro propósito, o por lo menos el mío en esta vida, es llevarlo a cabo, tratar de implementarlo a gran escala y que esto sea realidad en todas las escuelas. Me parece un sueño precioso
con el que comparto plenamente, Lucas, de verdad. Y me quedo con una frase que has dicho, que es que tenemos que equipar a las nuevas generaciones con habilidades emocionales. Me parece brutal y comparto plenamente. Nosotros estamos empezando aquí en España, hace 6 meses que empezamos con la fundación aquí y bueno, estamos de alguna manera pues haciendo difusión de nuestra existencia y me gustaría que nos explicaras brevemente cuál es la trayectoria que tenéis aquí en Argentina, que ya habéis conseguido en varias provincias que la educación emocional sea ley, que nos explicaras un poco pues cuántos años tiene la fundación y qué habéis conseguido y bueno, un poco todo eso. Perfecto. Bueno, te cuento dos historias importantes. Quizás el inicio de todo esto comienza ya en el año 98, cuando en mis estudios de psicología empiezo a trabajar en cada trabajo práctico y cada actividad que me pedía en la facultad, todo lo que era inteligencia emocional, que era en aquel entonces muy nuevo, novedoso, disruptivo, hasta casi en algunos aspectos no era muy bien aceptado, sobre todo en algunos espacios más tradicionales de la psicología. Y ahí empieza a gestarse la idea, empezar a trabajar, pero cuando toma fuerza, digamos, en el año 2000, a ver, en el 2008, yo escribo la ley y la empiezo a difundir. Porque ahí me di cuenta que para lograr un cambio, porque por más que trabaje con un aula, con 10 aulas, porque me acuerdo en ese entonces tenía, no sé si existe allá en España un Fiat Uno, el Fiat Uno, que es un auto chiquito. Bueno, tenía ese auto, iba por Yo no todas lo las conozco. escuelas. Sí, ya no existe, pero ¿lo conocen? Yo no sé, soy un poco joven, quizá las generaciones más grandes, quizás sí. Bueno, era un auto chiquito, muy lindo, y con ese recorría un montón de escuelas de aquí de mi provincia. Y el caso es que tempranamente entré en conciencia de que me iba a desangrar trabajando, me iba a desangrar realmente y que no iba a dar abasto. Entonces esto tenía que tener fuerza de ley. Y escribo la ley y la empiezo a presentar. Luego, para poder canalizar recursos, para tener presencia, para formar equipo, en el 2010 es que armo la fundación. Presento todos los papeles, pero bueno, en aquel entonces, de verdad que éramos muy pocos, estábamos con Diego Matus y Claudia Molina, dos personas de acá de mi provincia, y trabajamos, pero claro, cada uno con sus responsabilidades, sus obligaciones, y no damos abasto. Y los trámites para poder aprobar la fundación no salían, no aparecían. La cuestión es que todo ese tiempo empezamos a funcionar porque nos dan un certificado que dicen, miren, ustedes ya funcionan como fundación, pero responden con sus bienes personales en el caso de que haya algún problema o alguna malversación o alguna dificultad. El caso es que nosotros empezamos a funcionar ya como fundación, pero todavía no teníamos el aval, todavía no había salido realmente lo que es en personería jurídica, no teníamos ese respaldo. Hasta que finalmente hace 3 años, recién hace 3 años, esto sale y ya tenemos el quit, que es decir, estamos inscritos en AFIP y todo el funcionamiento legal como corresponde, y es lo que nos permitió también dar este salto de poder crecer y poder tener embajadores, como por ejemplo vos, Albert, con Rafael, con Gemma y en diferentes países también estamos, y ese contrato que ustedes firmaron para ser voluntarios, embajadores, ya todo eso es posible gracias a un marco legal que tiene la fundación, en el cual ya estamos en pleno funcionamiento. Ahora, bueno, si bien todavía no estamos avanzando mucho en lo que es la financiación, nosotros necesitamos la financiación y lograr que empresas nos apoyen. Así es que es muy importante este trabajo que hace Albert de contribuir con la difusión, por si hay alguna persona que pueda donar a la fundación. Ya tenemos todo en orden, cuenta bancaria, todo como corresponde, pero bueno, al momento no hemos recibido esas donaciones. Todo es a pulmón, todo es al esfuerzo personal de todos los voluntarios. Y Lucas, ¿en cuántas provincias en Argentina habéis conseguido la ley? Se ha aprobado Bueno, la ley. por el momento ha sido aprobada en 2 provincias, a pesar de que ha sido presentada, yo creo que en todas las provincias.
en las 23 provincias, pero ha sido aprobada solamente en 2, en Corrientes y en Misiones, en las que, Albert, he de reconocer que se está trabajando, pero no como uno desearía, que es en la absoluta totalidad de las escuelas. Hay escuelas que aún adolecen de la educación emocional, y esto no es de extrañar. Aquí en Argentina hace, creo que algo de 8 años, ha sido aprobada la Ley de Educación Integral a nivel nacional, y esa ley sí que lamentablemente no está siendo trabajada en todas las escuelas, ni mucho menos, o sea, en pocas. Así es que estos son procesos, pero bueno, la ley contribuye mucho porque manda que esto se trabaje. Claro que desde que se aprueba hasta que se implementa, lleva su tiempo. Hace muy poco, Albert, quiero contarte una primicia que es una muy linda noticia. Hace muy poco, en la semana pasada, de hecho el jueves de la semana pasada, se aprobó otra ley que es interesante, que es un detalle de color, que es en la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad autónoma, es como si fuese otra provincia. En la ciudad de Buenos Aires se aprobó una ley que establece el 10 de noviembre como el Día de la Educación Emocional, el día en que se expresan asertivamente todas las emociones. Entonces, ya la ciudad de Buenos Aires, junto a la provincia de Corrientes, estas dos tienen esa ley que establece que el 10 de noviembre es el Día de la Educación Emocional. Es pequeño, pero es simbólico porque queda en la efemérides de esas dos ciudades. Ahora también lo estamos presentando a nivel nacional en Argentina para que el 10 de noviembre sea el Día Nacional de la Educación Emocional. Ya con Rafael Vizquerra lo hemos incorporado como el Día Internacional. Por eso el otro día hicimos, el 10 de noviembre, hicimos con Rafael un webinar gratuito para todos los que pudieron inscribirse, que hablábamos de la importancia de la educación emocional, donde él nos contaba, Albert, de cómo la educación emocional tiene un demonio o un dragón que se opone, que es el gran mercado de la enfermedad, el mercado de la inseguridad. Es decir, nosotros, al ayudar a que la gente gestione sus emociones, no va a necesitar de medicamentos, y esto, o va a prescindir de gran cantidad de medicamentos, va a disminuir el consumo de medicamentos. Y él advertía con cifras precisas, citaba las cifras siderales del consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, de la cantidad de millones de dólares y euros que esto mueve al año. Es decir, que es uno de los ingredientes muy importantes del Producto Bruto Interno de un país. Es decir, hacía un análisis hermoso de la dificultad que tenemos al poder implementar la educación emocional, porque esto toca intereses, es decir, les va a molestar a aquellas personas que están viviendo de la enfermedad. Así que bueno, ahí vamos generando conciencia para lograr incorporar esto no ya en Argentina, sino bueno, en España y en Iberoamérica o en todos los países del mundo. Bueno, pues muchas felicidades por ser pioneros realmente en el mundo en impulsar este movimiento que ya es internacional, ya ha pasado el océano y ha llegado en Europa también. Quiero comentarte que aquí en España tenemos 17 comunidades autónomas, que creo que vendría a ser lo que en Argentina son provincias, y solo hay una que trabaja la educación emocional desde 2014, que es las Islas Canarias. Entonces ellos tienen las Islas Canarias tienen un proyecto que se llama EmoCrea, donde trabajan la educación emocional y la creatividad en niños de 6 a 9 años, que es de primero a cuarto de primaria. Y hacen clase y hacen 90 minutos a la semana de educación emocional. Bueno, ya es algo y bueno, aquí estamos nosotros también y toda una comunidad que nos apoya y los maestros, maestras que saben lo importante que es, a ver si podemos conseguir expandir esto. Lucas, ¿nos podrías explicar alguna experiencia así como más concreta, algún caso particular de cómo ha afectado positivamente el trabajar las emociones, educar las emociones en, no sé, en niños, en docentes, en familias? Sí, sí, totalmente. Tengo un caso hegemónico que se me viene a la cabeza cada vez que me preguntan esto, y es uno de los casos que a mí más me gustan de citar, y que es así, porque el impacto, cuando los chicos lo implementan, el impacto es positivo al corto plazo en cuanto a mejora del clima emocional, a que los chicos incorporan esto en el léxico, es decir, empiezan a hablar, me siento triste, me enoja tal cosa,
estoy feliz, estoy agradecido, es decir, lo incorporan. Pero un caso que a mí me llamó mucho la atención es de una alumna que tengo en un diplomado de educación emocional, en la que, bueno, yo les explicaba que para poder hacer un programa serio y bien hecho de educación emocional hay que planificarla. Es decir, no es que uno va y hable románticamente de las emociones, sino que el docente previamente en su planificación establece, bueno, ¿qué emoción voy a trabajar? Supongamos, si es la tristeza, perfecto. ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Qué cuentos voy a citar para que los chicos tengan una idea de qué es esa emoción? ¿Cómo la identifican en el cuerpo? ¿Qué hacen cuando están tristes? Es decir, toda una planificación desde dibujar la tristeza, reconocerla en videos, diferentes cuestionarios y un montón de actividades, ¿no? Pero el caso es que uno de los docentes me pregunta, me dice, Lucas, ¿y si nosotros sentimos la emoción, la podemos compartir con los alumnos? A lo que yo le respondo, sí, por supuesto, desde ya que sí. De hecho, en la planificación que hace el docente, si va a trabajar en este caso la tristeza, él primero tiene que hacer todas las actividades que va a proponerle a los alumnos, es decir, todas las preguntas se las tiene que responder él para evitar lo que se llama la proyección, es decir, para poder identificar cómo está sintiendo esa persona, el docente, esa emoción. Entonces, yo siempre les pido que escriban cómo son sus tristezas si van a trabajar la tristeza. Entonces, esta docente me dice, Lucas, ¿yo se lo puedo contar a mis alumnos? Sí, le digo. En la medida en que sea una manera autorregulada, es decir, no, la idea es que no te quedes empastada en la tristeza y que no te largues a llorar, pero sí le puedes contar. Y de hecho, es lo ideal, porque de ese modo vos estás dando un mensaje coherente. Es decir, vos estás expresando tus emociones, lo estás viviendo, que es lo que les estás pidiendo a los chicos, que ellos se animen a expresarlo. Que esta es la clave, ser coherentes en el mensaje. Entonces, bueno, esta alumna del diplomado me cuenta que lo hizo. Y mira, Albert, lo que pasó para que vean el impacto que tiene, que es realmente hermoso. Los chicos resonaron mucho con la tristeza de la docente. Yo no recuerdo cuál era la causa. Creo que había fallecido un ser querido de esta persona. Por ahí tengo guardados todos los archivos de su relato, porque es un diplomado online. Y ella nos contaba que los alumnos le habían pedido permiso al portero para que les abriera más temprano el aula y se turnaban. Entonces iba un día un alumno, ingresaba más temprano, el primero en llegar al aula, y dejaba mensajes empoderadores en el pizarrón. Le dejaba en la pizarra, maestra, te queremos, fuerza, vas a salir adelante. Entonces cuando llegaban todos los alumnos y llegaba la maestra, se encontraba esos mensajes emocionales en la pizarra. Al otro día le tocaba a otro alumno. Y así, durante ese mes, la maestra estuvo recibiendo mensajes empoderadores, y ella nos contaba bueno, que eso realmente había generado como ese compromiso con esos alumnos. Y entonces ahí yo llego realmente a entender la trascendencia que tiene. Es decir, los chicos realmente ahí con esa tarea de la maestra, donde ella fue sincera, fue coherente, ellos resonaron y establecieron ese compromiso, ese vínculo educativo, lo que yo llamo el vínculo educativo, que es lo que necesitamos para que los chicos se sientan considerados, que es serles sinceros. Y esa maestra lo logró. Y ellos le devolvieron a esa maestra ese compromiso, esa actitud de dejar esos mensajes. Yo estoy seguro que esa maestra jamás se va a olvidar en su vida, como yo tampoco puedo olvidar el impacto que se generó en ese aula. Hay muchos testimonios de chicos que se animan a contar un montón de cosas en su vida. De hecho, yo he sido testigo presencial en las clases que he trabajado, o sobre todo cuando yo capacito en escuela, luego voy a supervisar el trabajo. Entonces me toca la parte linda, que es ver de algún modo los resultados del trabajo que hicieron los docentes. Y recuerdo como una alumna, porque cada uno mostraba un collage emocional y contaba qué era una emoción, 4 emociones, y qué era esa emoción y cómo la vivía esa persona. Y entonces estábamos todos sentados en círculos contando nuestras emociones, y ella, que hablaba, se ponía de pie, entonces todos podíamos verlo, y ella nos contaba que la tristeza era cuando uno pierde a un ser querido, como yo, dice ella, que he perdido a mi abuelo. Y recuerdo que todo eso fue en un halo de respeto, de una actitud muy, muy consciente de acompañar,
a esa niña y historias del estilo a mí realmente me conmueven porque digo, cómo cuando se plantea bien, se elimina el bullying, se elimina los miedos, se genera compromiso entre los alumnos, es decir, hay un montón de variables que es recuperar la humanidad. Y bueno, nada, esas son algunas de las experiencias que ahora se me están viniendo otras a la cabeza, pero bueno, son las más significativas eh, que puedo contarte. Tengo otra en la que me acuerdo que también una niña empezó a llorar cuando contaba su situación y la maestra se asustó, entonces yo justo estaba ahí, pero la maestra se asustó, entonces pidió que un compañero le traiga agua, y entonces yo intervine diciendo, esperen, esperen, no hay problema, si llorar está bien, es natural, cuando sentimos una emoción, entonces la acompañemos. Quizás no vamos a eliminar su tristeza o su dolor, pero sí vamos a acompañarla, que es mucho. Y ahí esa maestra también entendió que no hay que evitar o tratar de saltearse las emociones, no, hay que transitarlas. Y esto, de eso se trata, vivenciarlas, recibir el mensaje, y si estamos tristes, bueno, podemos tener a alguien que nos acompañe. Y yo estoy seguro que esas habilidades o estas experiencias, si se replican a lo largo de la vida, y vamos a estar mucho mejor equipados, no vamos a caer en el ego, en el consumismo, en un montón de flagelos que hoy son el origen de un montón de problemáticas a nivel mundial. Y todo se origina ahí, ¿no? En estos recursos, en estas habilidades, en estrategias, Albert, que son muy simples, es decir, son muy bajas en complejidad, pero tienen a la posteridad un grandísimo impacto. Pues sí, la verdad, Lucas, venimos de una educación tradicional en que nos han dicho no llores, no seas, no te enojes, no, hasta que no muestres la alegría, ¿no? A veces hasta sentirse alegre es como, hey, compórtate, ¿no? Entonces, pues es esencial, pues sí, educar a eso, a saber expresar bien las emociones, a saber gestionarlas para tener una vida y una psicología emocional sana, ¿no? Lucas, tú Absolutamente. siempre hablas, bueno, siempre te he escuchado alguna vez que hablas cuando das charlas de educación emocional del propósito de vida, que es muy importante y a trabajarla desde chicos. ¿Nos podrías hablar un poco de qué es el propósito de vida y cómo se podría empezar a trabajar en las escuelas? Claro que sí. Bueno, el propósito de vida es justamente la razón de por qué los que lo hemos encontrado lo vivimos así, es decir, la razón de por qué estamos en esta vida, cuál es el objetivo, el propósito, el sentido de la vida. Y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos una misión, y que es la resultante de nuestras habilidades, de nuestros gustos, de nuestras inquietudes, pero también, Albert, de todos los aspectos más dolorosos. Las decisiones que tomamos los seres humanos son la resultante no solo de nuestros aspectos sanos, sino también de nuestros aspectos más enfermos o no elaborados. Entonces, el propósito de vida tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, saber con qué cosas resonamos, porque el propósito de vida de muchas personas tiene que ver con también capitalizar experiencias dolorosas de la persona para poder transformarlas. Entonces, a través de vivir en el propósito de vida, muchos lo que logramos es hacer una alquimia emocional, es decir, las tristezas, poder pasarlas a felicidad, a alegría, es decir, dar un sentido a la vida. Conozco muchas personas que encuentran su propósito de vida a partir de algo difícil. Entonces, alguien que pueda haber tenido, por ejemplo, un consumo problemático, o haya tenido un accidente de autos, o una mamá con una enfermedad, eso les da un sentido en sus vidas. Entonces, en perspectiva, eso que fue doloroso lo capitalizan positivamente para ayudar a los demás. Entonces, en términos resumidos, el propósito de vida es lo que hacemos con pasión. Es aquella actividad de la cual estamos enamorados, aquella actividad de la cual no necesitamos voluntad para hacerla, porque nos levantamos naturalmente motivados, nos sentimos atraídos a hacer esa actividad. Ese es el propósito de vida. Solo los que lo tenemos sabemos que es así, se lo vive como una especie de energía existencial en la que uno se siente atraído, motivado.
que quiero distinguirlo, lo que es la motivación de la voluntad. La motivación es cuando te brota energía para trabajar en algo. Voluntad se requiere para hacer algo que uno no quiere o justamente dejar de hacer algo que desea pero que le hace mal. Como por ejemplo una persona que coma en exceso necesita voluntad para controlar eso. Pero el caso es que la voluntad es una herramienta importante que nos sirve en la consecución de nuestros objetivos, lo que yo llamo para pagar peajes emocionales. Es decir, por ejemplo, en mi propósito de vida, que es trabajar por la ley y en la educación emocional, eso lo disfruto de punta a punta, a pleno. Ahora, tengo peajes emocionales que pagar. Por ejemplo, tengo que hacer cuestiones administrativas, tengo que viajar, tengo que hacer un montón de cosas que quizás no disfruto, y para ellas sí necesito la voluntad. Pero para todo lo demás, al haber encontrado el propósito de vida, estoy naturalmente motivado. Entonces, ¿cuál es la segunda estrategia de la educación emocional? Recién te dije que es el desarrollo de habilidades emocionales. Pero el segundo elemento, que no tiene precedentes en el sistema educativo formal, es brindar un espacio para que los chicos se conozcan a sí mismos. Entonces, ¿cuál es el resultado de conocerse a uno mismo? Y que uno encuentra su propósito de vida. Entonces, cuando tenemos un chico que, por ejemplo, encontró el propósito de vida en el deporte, en las ciencias, en las artes, en el estudio, en la investigación científica, en México hay un programa hermoso de la investigación científica, el método científico desde niños, es decir, preguntarse por qué algo funciona así, investigar y obtener la respuesta. Y entonces los chicos se enamoran y desde muy temprano en la vida, a veces, o a veces en la adolescencia, a veces más tarde, pero encuentran el propósito de vida e invierten tiempo en ello. Y cuando hay un chico que está con un propósito de vida, no queda espacio para la patología. Esta es la clave. Es decir, cuando alguien, un adolescente concretamente, está enamorado de un proyecto artístico, supongamos que sueñe con ser actor, entonces está en una obra de teatro, y los amigos lo invitan, le dicen, mira, vení, vamos a este fin de semana, nos vamos a ir de viaje, y vamos a drogarnos con esto, vamos a ir a tal fiesta, vamos a hacer lo otro. Él quizás diga, no, vayan ustedes, yo me quiero levantar temprano a hacer una pasada de la obra de teatro porque está enamorado de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Elige mejor, elige sanamente porque tiene un propósito de vida. Pero esto, Albert, no se da de un día para el otro. Para encontrar el propósito de vida depende mucho de la madurez personal. Entonces es reconocer nuestros dolores, porque ya te digo, aunque nos parezca raro, el propósito de vida es como una especie de cóctel en el cual están nuestras emociones placenteras, displacenteras, nuestras habilidades, nuestras limitaciones, nuestra experiencia, en los recursos que tenés en la comunidad. Todo eso da por resultante el propósito de vida, de lo que podés vivir, bueno, en fin, todo eso. Entonces, los chicos tienen que conocerse, es un arduo trabajo de autoconocimiento, hasta incluso hay una técnica de educación emocional, acá lo tengo en mi libro, que es Conociendo mi familia, que es el árbol genealógico, para ver cuáles son los recursos familiares y entender, acá está, fíjate, acá está, donde los chicos se arman un genograma y ellos conocen cuáles son los recursos del árbol genealógico, es decir, cuáles los recursos familiares, su historia, y en función de todo eso pueden descubrir el propósito de vida, que es la segunda variable de la educación emocional. Uno, el desarrollo de habilidades emocionales y la construcción del propósito de vida. Nosotros estamos aquí, bueno, yo personalmente con una compañera mía, Sandra, que está aquí, que la saludo. Hacemos unos talleres, uno de ellos es Descubre tus talentos, y allá trabajamos con los niños y niñas de 11, 12 años el elemento de Ken Robinson, que de alguna manera es la combinación de un talento natural tuyo y algo que te gusta mucho, ¿no? Y entonces les hacemos dos círculos que a la mitad pues convergen y les decimos, pues aquí a la derecha pon todas esas actividades que te encanten, que te apasionen. Pues, no sé, jugar a fútbol, y qué sé, lo que sea, ¿no? Y a la izquierda pon todas las actividades en las que eres bueno. Entonces, las que se repitan es tu elemento. Y, pues bueno, hacemos esa actividad y a los chicos les encanta y se van por lo menos con una idea, ¿no? Uy, pues por aquí podría tirar, por aquí podría estudiar cuando sea más grande.
Sí, sí. De verdad que encuentro muy importante trabajar los talentos y el propósito, encaminar ya, aunque sea el propósito desde bien pequeños. Bueno, Lucas, pues nuestro tiempo se ha terminado. La verdad que muchas gracias por estar aquí y conectar con España. A mí solo me gustaría terminar con una frase de Claudio Naranjo, ya que pues esta entrevista, el nombre de esta entrevista, Cambiar la educación para cambiar el mundo, es en homenaje a él, que es, solo dotando a los jóvenes de la posibilidad de convertirse en seres completos, podemos esperar un mundo mejor. La educación debe ponerse al servicio de la liberación de todos los individuos. Así que, Lucas, por mí ya estoy. Si quieres, pues terminar esto y nada, que muchas gracias. Bueno, absolutamente admiro mucho el trabajo de Claudio Naranjo. El otro día veía un video donde él hablaba de que tenemos que educar para la humanidad, es decir, recuperar estas habilidades que son propias del ser humano, que nos distinguen de las computadoras, que es la posibilidad de sentir. Y este es un recurso que realmente es único. Los seres humanos nos vanagloriamos en una época, en una etapa en la historia por la razón que nos distinguía de los seres humanos, pero hoy es una etapa en la que hemos de distinguirnos de la inteligencia artificial o de los robots por el privilegio de sentir, que es un privilegio que ninguna supercomputadora jamás tendrá. Y bueno, Albert, agradecidísimo del trabajo tan prolijo, tan lúcido que están haciendo en España. Realmente estoy muy feliz. Descanso mucho en este equipo. Cada día más se lo estoy compartiendo a los directores ejecutivos de cada área. Estoy muy feliz porque verdaderamente veo la creatividad de este trabajo que mencionás, desde lo concreto, es decir, desde lo particular a lo general, desde trabajar con los chicos, con estos grupos, estas intersecciones y el propósito de vida, hasta estar en la organización, en la comunicación, en que también me encantó que nos compartas a todos los que estamos viendo este vivo el hecho de que en Islas Canarias ya se está trabajando y que esa puede ser una declaración o una legislación digna de ser citada para que toda España lo incorpore. Y a su vez, eso también puede ser ejemplo para robustecer legislaciones presentadas aquí en Argentina. Así que más tarde vamos a estar hablando de esto para que nos compartas esos detalles y bueno, todas estas gestiones, insisto, desde el trabajo con las personas hasta difundir en redes sociales, pasando por ir y consultar legislaciones o hablar con legisladores o en los medios masivos. Todo eso es un trabajo hermoso y que bueno, yo lo valoro muchísimo y me alegro que estemos subidos todos a este gran barco, de este gran sueño que es transformar los hábitos de la humanidad. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Ni siquiera transformar el mundo, transformar los hábitos de la humanidad y el mundo se va a transformar solo. El mundo va a dejar de calentarse, el mundo va a dejar de tener guerras, de tener violencia, pero primero tenemos que trabajar con las personas. Así que bueno, Albert, muy feliz, muy agradecido, te mando un cariño muy grande, hermano. Ojalá pueda el año que viene viajar y conocerlos, poder compartir un café, unas cañas y bueno, y a todos los que están asistiendo a este vivo, un fortísimo abrazo y muchísimas gracias a todos. Un abrazo para Argentina. Muchas gracias, Lucas. Adiós, adiós. Adiós.